Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública y con el apoyo de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y U Republicana Radio, les dan la bienvenida a estos podcasts para hablar de estos temas relacionados con los impuestos, los tributos en la capital colombiana. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de qué tipo de contribuyentes pertenecen al régimen preferencial del impuesto de ICA en Bogotá, y para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados, por supuesto funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, de las áreas de Fiscalización y Educación Tributaria. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Rubiano y a su invitado también, Eduard Aponte. Sean bienvenidos a este espacio. Gracias por acompañarnos. Adelante, doctor Fernando. Gracias, al igual que siempre, contentos de estar aquí en U Republicana Radio, agradeciéndole a la Facultad de Contaduría, a la doctora Carolina Herrera, todo su equipo, docentes, estudiantes y, claro está, lo más importante, nuestros radioescuchas que nos acompañan semanalmente, y ustedes saben que a través de las redes sociales pueden ingresar y repasar estos temas. Por eso hemos querido traer de presentación para que ustedes puedan bajar su presentación y puedan, cuando tengan alguna duda, pues retomarla, que no es lo mismo pues hablar de largo y no tener como un archivo que le permita a usted repasar. Sí, como decía aquí nuestro amigo Arley, efectivamente, me gustaría hacerle una pregunta aquí a mi compañero de oficina, a Eduard. Ah, bueno, claro. Salude en nombre de la Secretaría de Hacienda, por favor. Buenas tardes para todos. Bueno, de parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, Oficina de Educación Tributaria, agradecemos el espacio que nos brindan en la emisora U Republicana Radio para temas importantes como son los tributos en Bogotá. Este tema del régimen preferencial, ¿por qué cree usted que lo hemos traído en esta oportunidad? Porque queremos decirle a la ciudadanía, aunque pues estos temas de régimen común, régimen preferencial tienen que ver con nuestros contribuyentes de industria y comercio, pero ¿por qué cree usted que hemos traído este tema el día de hoy? Bueno, el tema se trae el día de hoy porque hemos evidenciado en la área de que hay muchos contribuyentes que no tienen pleno conocimiento de qué es el régimen preferencial y cuáles son sus topes. Y entre esos topes hay una limitación para que pertenezcan a este régimen. Pero digamos hoy en día, en cuanto a las actividades que ejercen los contribuyentes, sea de comercio o de servicio, pasan el tope establecido. Y estos contribuyentes no tienen la precaución de estar mirando o estar actualizándose, y en el momento que suceda eso, entonces hay que informarles que cambian de régimen, ya no serían régimen preferencial, sino pasarían a un régimen común. Cuando usted dice topes, ¿a qué se refiere? Bueno, nos referimos que la normatividad para las personas del régimen preferencial establece un tope en VTs. Entonces, el tope para presentar impuesto de ICA en Bogotá comienza a partir de 1933 VTs hacia adelante. Sí, correcto. Pero el techo de este tope va hasta 3.500 VTs. ¿Y qué es eso de VT? La VT aquí es unidad de valor tributario. Okay. Y los impuestos, digamos, se determinan o... Es un sistema de medida. De medida de ese valor tributario, de la unidad de valor tributario. Ok, perfecto.
Listos, entonces recordemos que en Bogotá el artículo 10 del acuerdo 756 del 2019 está diciendo que todos los contribuyentes de Bogotá, desde luego, porque cada municipio, ICA, recordemos que es un impuesto territorial, es un impuesto municipal, ¿sí? Pero en Bogotá todos pertenecen al régimen común. Y lo que usted decía, hay unos topes, hay unas diferencias en las cuales separamos de ese universo de régimen común, lo separamos y decimos, oiga, si cumple 5 condiciones que tiene Bogotá, usted pertenece al régimen preferencial, ¿de acuerdo? Sí, claro. Ok. Pero, entonces, decimos, todos son régimen común. Por excepción, pertenecen al régimen preferencial los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que cumplan con la totalidad de los requisitos. Sí. Sí, parte de ese requisito son las famosas, el techo de lo que tú dices, las 3.500 VTs. Y me pareció interesante cuando manifestó que comienza a ser, si bien es cierto, es un obligado tributario, si bien es cierto, es un sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Declara a partir de 1933 VTs. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que aquel contribuyente que, de acuerdo a su actividad económica, supere este tope, comienza a declarar impuesto de industria y comercio anual. Ok, perfecto. Si está por debajo... No, si no está está por obligado. debajo no está obligado. Ok, en Bogotá. En Bogotá. Listos. Entonces miremos los requisitos que deben cumplir los del régimen preferencial en Bogotá. Entonces vamos a turnarnos. Yo digo uno, usted dice otro, etcétera. Dice, aquellos contribuyentes de industria y comercio, o sea, contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que cumplen con las siguientes 5 condiciones. Ojo, eso es importante porque usted decía al comienzo, no estamos atentos a quizás por ser régimen preferencial, como no está obligado a llevar contabilidad o llevar contador, pero pues sí es importante que lleve un libro fiscal donde tenga sus anotaciones. A este respecto, ¿qué recomendaciones le haría usted a las personas? Claro, lo importante aquí a las personas del régimen preferencial es que lleven organizadamente una especie de contabilidad, que sepan sus ingresos, que sepan el tope, que digamos no es que estemos digamos diciéndoles que tienen que tener un contador, pero sí tener clara la normatividad de los topes para este régimen. Para no llevarse sorpresas con la administración tributaria. Exactamente. Y el día de mañana que lo lleguen a fiscalizar, ¿no? Es decir, bueno, usted pasó los topes porque sigue presentando su declaración como régimen preferencial sabiendo que pertenecía al régimen común. Pasó al régimen común. Esto conlleva a ciertas características, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos visualizando el tema solo de pronto de impuesto de industria y comercio. ¿Qué pasaría más allá con el tema de la DIAN? ¿Sí? Ya sería un obligado a un responsable de IVA, por decirlo, a facturar electrónicamente. Sí, es decir, el régimen preferencial no está obligado a llevar IVA en su facturación, no facturar electrónicamente. Sí. Y adicionalmente, ¿qué dijiste? Bueno, está obligado a llevar contabilidad. O sea, a facturar electrónicamente. Y ya tiene, digamos, unos conceptos muy claros por pertenecer al régimen común. Entonces, eso sí tienen que ellos tener claro. Inclusive, yo diría que para la presentación de la declaración de impuesto de industria y comercio anual, ellos están, digamos, teniendo la asesoría de un contador. ¿Sí? Sí, para que, digamos, el contador los vaya guiando y les presente su declaración. Aquí viene el gran impacto. El contador debería estar monitoreando esos ingresos y decirle al contribuyente, ojo, que mire que hay un techo y si nos pasamos de ese techo, entonces pasaría usted a pertenecer al régimen común. O sea, tenemos 5 indicadores, por decirlo de alguna manera,
para aquellos contribuyentes que son del régimen preferencial. 5 indicadores en los cuales yo debo estar atento. El Sí. primero, que en el año anterior o en el año en curso hubiesen obtenido ingresos brutos, o sea, no netos, Netos, brutos, total de ingresos provenientes de la actividad que él tiene grabada en Bogotá. O sea, ya sabemos que ingresos brutos de la actividad o actividades grabadas que tenga con el impuesto de industria y comercio. Inferiores, ahí está el techo, hasta 3.500 3.500 VTs. VTs. Ok, entonces, Otro de los requisitos importantes que ellos tienen es que no tengan más de 2 establecimientos comerciales. Ya cuando, digamos, yo puedo tener un establecimiento comercial, estoy por debajo de las 3.500 VTs, sigo en el régimen preferencial, pero ahí están los limitantes, ¿no? Pero si usted supera en una de esas las 3.500, automáticamente es régimen común. Correcto. Otra limitante, si usted tiene más de 2 establecimientos comerciales, otra que dice ya usted pertenece al régimen común. ya tener 2 establecimientos lo pasa, al régimen común. Ok, entonces, Pero digamos en estos casos que tenemos parte de este conocimiento, no hacemos eso. Así tengamos el conocimiento. Seguimos presentando declaraciones como preferencial, esperando que el día menos pensado, digamos, nos llamen y nos digan, oiga, en tal fecha usted pasó el régimen preferencial a común, ¿por qué no ha hecho el proceso de actualización? ok, perfecto. Vamos a una tercera condición. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior, ni en el año en curso, uno o varios contratos de venta de bienes y o prestación de servicios, o sea, OPS, ¿cierto? Grabados con el impuesto de industria y comercio por valor individual o sumado igual o superior a 3.500 VTs, es decir, hasta 3.500 VTs, contrato, venta de bienes, prestación de servicios grabados. Sí, Durante el año anterior o durante la presente vigencia. claro. Digamos, ahí hay una parte fundamental que hay veces, digamos, en muchas entidades o empresas privadas no hacen el contrato, ¿no? Porque ahí también se habla de un contrato, ¿sí? En el contrato, que ese contrato no supere el monto establecido, porque si lo supera, entonces hay que informarle. Ya por el monto establecido debe usted pertenecer al régimen común y hacer todo el proceso, ¿cierto? Sí. Digamos, de esos que hemos venido hablando, digamos, de esas condiciones o esas características fundamentales que tiene las personas que pertenecen al régimen preferencial, está otra característica que es las consignaciones. Hay algo que hablan ahí de las consignaciones, ¿cierto? Igual hay un tope que durante el año inmediatamente anterior o sobre el año que se esté trabajando, las consignaciones no superen las 3.500 VTs. Bueno, y usted que tiene cara de buena gente y que es comerciante, digamos, ¿sí? Y dentro de su círculo de personas que lo rodean, comerciantes, usted como buena gente les dice, oiga, no se preocupen, yo les presto mi Nequi, yo les presto mi Daviplata. ¿Qué puede pasar ahí? No, digamos, eso ya es un control, ¿sí? En el momento que yo preste mi Nequi, pues son consignaciones reales que me están llegando, pero son consignaciones de terceros. Quien define y quien informa es el propietario de esa cuenta de Nequi, pero realmente él superó el monto. Entonces, como tal, debería pasar al régimen común. Le pongo un ejemplo. Ahorita en la presentación de las declaraciones de renta que estamos viviendo hoy en día, hay veces uno le dice al contribuyente, oiga, usted tiene una cuenta en Bancolombia, y hay veces le dicen a uno, no, esa cuenta yo no tengo nada en Bancolombia, no tengo cuenta. Pero cuando uno se va más allá y le dice, ¿usted trabaja con Nequi o con el famoso Daviplata? Ay, sí, es que de ahí usted, así haga uno transferencia de su cuenta a la cuenta de Nequi,
automáticamente se suman. No es Exacto. que es porque la misma cuenta y yo estoy haciendo, no, son dos bancos diferentes, pero o son dos bancos diferentes o dos cuentas diferentes y eso suma en las consignaciones. Claro. Entonces, si yo presto por decir Minequi y me está ingresando una plata, entonces la administración o estas entidades de control le va a decir, demuéstreme ese ingreso de dinero, son consignaciones. Y en este régimen de régimen preferencial, por eso nos habla un limitante, es si usted durante el año o en fracción de año supera las 3.500 VTs, usted es responsable de ICA. ¿Sí? Ahí hay que demostrarlo. Sí, responsable de ICA y adicionalmente corriendo el riesgo de que el si supera pasa a ser el régimen común. Exactamente, sí. Perfecto, o sea, ya llevamos 4 condiciones. Nos falta una condición más. ¿Qué es cuál? El régimen simple de tributación. Que no pertenezca. Que no pertenezca al régimen simple de tributación. Sí, no, digamos, es un carácter muy específico, ¿no? El anterior monotributo. Sí, correcto. Sí, digamos, yo a veces digo que cuando salió el monotributo, ningún comerciante o persona natural que prestara servicios por ciertos montos no veía atractivo como ese régimen. Entonces aquí la DIAN lo que hizo, hombre, cambiémoslo. Sí, de acuerdo a la reforma tributaria, dijo, cambiémoslo, ya no lo llamemos monotributo, sino régimen de tributación simple, con ciertas características. Por eso le dicen aquí en el impuesto de industria y comercio que usted no pertenezca ahí, porque si pertenece, el régimen de ellos es muy especial, tienen que hacer otros procesos. El impuesto de industria y comercio ya se lo estarían, digamos, declarando a la DIAN, y la DIAN, digamos, en su momento, tan pronto declare el contribuyente, entregará la parte que le corresponde a Bogotá, y si tiene otros municipios lo mismo, ¿sí? Eso es un control. Entonces por eso son esas clases de limitantes que tiene el régimen simple. Ok. No simple, no preferencial, porque estamos hablando del preferencial. Sí, el régimen preferencial, pero sí, correcto. Sí. Dentro de esas condiciones es que no pertenezca al régimen de tributación simple. Sí, claro. Que no pertenezca. Es decir, que los que están en el régimen simple de tributación no son contribuyentes de ICA en Bogotá. Exactamente. De acuerdo, porque de acuerdo. le presentan hacen su liquidación, presentación y pago a la DIAN. Bueno, echemos un vistazo aquí de las famosas 3.500 VTs. El total de ese techo, de ese tope, el año pasado era de 164.727.500. Entonces, sí, con una VT de 47.065. El año pasado. El año pasado. Ok, o sea que como uno ejerce las actividades económicas durante un periodo, sí, y viene a declarar en el régimen simple al siguiente año, entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Exactamente. Ahí es donde yo le digo que si ellos están siendo asesorados por un contador, ¿sí?, es de saber controlar esos ingresos, de estarle informando. Mire, llevamos tanto en ingresos, estamos ya casi o ya superamos el top. Entonces nos toca hacer el proceso de pasarnos al régimen común. Correcto, entonces ingresos brutos no superiores a 3.500 VTs, con venta de bienes, de activos, de igual forma no superan los 3.500 VTs, órdenes de prestación de servicios no superen los 3.500 VTs del régimen preferencial, ¿cierto? Y las consignaciones, así como dicen, ojo pelado, que no pasen de las 3.500 VTs, y ya sabemos cuál es el monto que representan esas 3.500 VTs de la vigencia 2024, que son 164.727.500. Bien, y para este año, es decir, que usted tenga ese medidor, ¿no?, que tenga ese techo, ya sabe que si está a estas alturas de agosto, ya para entrar a septiembre, ¿sí?, que se acercan las fiestas decembrinas, entonces, y usted ya van 170 millones,
pues hombre, viene la temporada alta y ya es una alarma, debe tener ese indicador, ¿no? De que la persona que está atenta a esas cifras económicas le advierta que va a pasar al régimen común. Exactamente. Aquí, ¿qué es lo importante? Mira, lo importante es que si nosotros controlamos o la persona que pertenezca al régimen preferencial determina que su monto superó esas VTs, digamos, la norma me dice, usted, como en este momento él no tiene impuesto a cargo, ¿cierto? El FU de él, su impuesto como régimen común sería anual. Ya de ahí en adelante él determinaría con su impuesto a cargo la periodicidad que debe tener sus declaraciones y acorde a lo que estipula el calendario tributario. Entonces, si en dado caso él se pasó al régimen común y el FU fue superior a 361 VTs, entonces él dice, hombre, ya no me toca anual, sino presentar mis declaraciones bimestrales. Sí, ya, son limitantes de pertenecer de un régimen a otro. Ok, sí, perfecto. Ya sabemos que si tú superas 3.500 VTs, pasa al régimen común. Pero como en Bogotá tenemos régimen común anual y régimen común bimestral, entonces para poder entender dentro del régimen común a cuál pertenezco, si mi declaración es anual o mi declaración es 6 veces durante el año. Y es lo que tú dices, ¿no? Que hay un parámetro ahí que me determina, cuando estás diciendo FU, que es un impuesto a cargo, el impuesto a cargo de ICA, ¿sí? Cuando es lo que usted le paga a la ciudad, digamos, ¿sí? En impuesto a industria y comercio, si está por debajo de 391 VTs, sigue anual. Sigue anual. Pero si supera el techo es de las 361 VTs. 91. ¿sí? 361 VTs. ¿Sí? Para determinar la periodicidad del impuesto, si es anual o bimestral. ¿Sí? Si estoy sobre esas, pasa un pesito, sé que mis declaraciones son bimestrales. Pero si estoy un peso por debajo de ese tope, entonces sigo anual. ¿Sí? Ok. Pero hay que también tener claro que si durante el año haciendo mi ejercicio supero, pues ahí es donde uno tiene que también saber determinar, hombre, ¿la presento bimestral o sigo con la anual? Y espero que la administración me haga corregir mis declaraciones en el momento que supere los topes. ¿Sí? Asimismo pasa cuando estamos haciendo que superamos el tope de las 3.500 VTs en el régimen preferencial. Eso es de solo controles, ¿sí? Yo digo esto, para uno evitar malos procedimientos y sanciones a futuro es controlar siempre los ingresos. Sí, hay que tener cuidado con lo siguiente, es que muchas veces el contribuyente dice, oiga, pero yo he pasado esos topes y no me ha pasado nada. Sí, yo veo que la administración no se ha pronunciado, entonces como que le pareciera que fuera normal. Sí, y precisamente pues estamos trayendo estas charlas en nombre de la Secretaría Distrital de Hacienda, de la Dirección de Impuestos de Bogotá, para decirle, ojo pelado, tenga cuidado porque realmente se puede llevar sorpresas. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos damos cuenta que tenemos unos grandes avances de tecnología, y esos avances de tecnología lo que hacemos nosotros es trabajar con bases de datos. Entonces son bases de datos las que se mueven, ¿sí? Y son las que nos reportan todos esos numeritos. Si sale un programa de Hacienda para decir, clasifíqueme de todo este universo de régimen preferencial, cuáles se pasaron en las condiciones. Sáquenme el programa donde ingresos brutos superiores a 3.500, venta de activos superiores a 3.500, prestación de servicios superior a 3.500, consignaciones superior a 3.500. Esos son los programas que ordenan en Hacienda. Claro, mire, hay algo muy fundamental acá.
Cuando el contribuyente sabe que pasa esos límites y no hace caso, hay otra forma de identificarlos. Una son las bases de datos, ¿cierto? Donde se puede identificar que el contribuyente pasó 3.500 VTs, se hacen campañas específicas informándole. Un ejemplo, si yo pasé mis 3.500 VTs, presenté mi declaración de impuesto de industria y comercio, pues al hacer este cruce de información de estas bases de datos y yo identificar que este contribuyente ya no pertenece al preferencial sino al común, en una campaña que les envíen a ellos les van a decir tiene que usted presentar la declaración de retención de ICA. Ahí es donde viene el paradigma más grande, ¿sí? Entonces hay muchos de estos contribuyentes donde dice, no, pero me está llegando, un ejemplo, me está llegando una campaña donde me están diciendo que no he pagado un impuesto de retención de ICA cuando yo no hago retenciones, ¿sí? Por ser régimen preferencial. Entonces ahí viene la condición, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Claro, se le envía la campaña, que son campañas informativas, donde se le está diciendo, ojo, mire, pasó esto y esto. Entonces, siempre uno dice, claro, tengo que pasarme al régimen común, pero si yo no hago retenciones, pues me están informando simplemente, ¿sí? Me están controlando. Esos son controles que se le está haciendo hoy en día al contribuyente y se le está diciendo, mire, lo que está sucediendo y usted nunca se ha puesto a la vanguardia de toda la información, de todos sus ingresos, para que cambie de régimen. Ahora viene algo, digamos, excepcional hoy en día. Ahorita viene, digamos, en la presentación de información exógena distrital, donde a muchos de estos contribuyentes que prestan sus servicios, sea, digámoslo, servicios de electricidad, así, servicios de una actividad, ¿sí?, económica que está o que va a generar un impuesto de industria y comercio. Ahorita en la información exógena a ellos también los van a detectar, sí, si pasa el monto, ¿sí? Yo puedo decir que en el año 2024, echando cabecita, digo, no, pues mis ingresos estuvieron alrededor de 80, 75 millones de pesos, y resulta que pasó el monto de las 1933 VTs. ¿Ahí qué hacen? Tienen que comenzar a declarar, ¿cierto? Y la administración los va a llamar, es decir, usted no me ha declarado ese impuesto. Sí, aquí digo yo, como el peligro, pues es como esas fronteras invisibles que existen en materia tributaria. Fronteras invisibles que yo me puedo pasar desapercibido, pero por sus movimientos económicos paso de frontera. Cuando estoy diciendo paso de frontera es que dejo de ser del régimen preferencial y paso al régimen común, ¿sí? Y no me he dado cuenta, me pasé de frontera, ¿sí? Entonces por eso es recomendable que tenga en cuenta esas 5 condiciones. Claro, es algo muy fundamental. En el caso del sistema de retención de ICA, de acuerdo al decreto 652 del 2002, perdón, es algo muy particular porque el régimen preferencial no haría retención, pero sí hay un grueso de contribuyentes que hace retención. Y aquí, ¿qué pasa con la administración? Entonces, la Secretaría Distrital de Hacienda, ¿cierto?, hace énfasis, ¿cierto?, que los contribuyentes que practiquen o que sean responsables de practicar retención de industria y comercio estén acorde a lo que dice la normatividad, lo que está relacionado en el Estatuto Tributario Nacional, en las resoluciones distritales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, la administración busca que ellos, los contribuyentes que sean retenedores de este impuesto tengan claro el artículo
375, el artículo 377 y el artículo 381 del Estatuto Tributario Nacional. Y fuera de eso, entonces ya le mencionamos el acuerdo, ¿cierto? El acuerdo 65 del año 2002, artículo 13, donde le dice, hombre, usted tiene la obligación de retener y reportar lo que retuvo, ¿cierto? Entonces, esos son esos controles que se pretenden hacer y que estos autorretenedores conozcan bien la normatividad y hagan bien el ejercicio. Entre esos, digamos, yo digo que el artículo 375 del Estatuto Tributario Nacional es donde le dice, usted, señor contribuyente, como autorretenedor, tiene que retener los impuestos que hayan lugar y el impuesto de industria y comercio de acuerdo a las tarifas que estén estipuladas en la resolución, ¿sí? En el artículo 377 del Estatuto Tributario Nacional me habla de que usted tiene que consignar esas retenciones a la administración que retuvo, ¿cierto? Y en el artículo 381 del Estatuto Tributario me dice, usted tiene que expedir certificados, que es estos tres artículos y más el 381, que es un boom muy especial en materia de impuesto de industria y comercio en retenciones. Hay muchos contribuyentes que no entregan el certificado, ¿cierto? Entonces, al momento de no tener el certificado, comenzamos en el dilema: ¿qué me voy a descontar en mi declaración de impuesto de industria y comercio? ¿Sí? Si no tengo el certificado, ¿qué debo hacer para solicitar el certificado? ¿Cuáles son los pros y las contras cuando a mí no me entregan un certificado? ¿A quién debo acudir? Son interrogantes grandes que debemos tener claros y en cuenta, y cómo atacar estas falencias que se tienen hoy en día. Sí, sobre todo que lo que decimos, ¿no? Pasa de frontera, pasa de régimen preferencial al régimen común, y mire todo lo que tú estás diciendo. Factura electrónica, está obligado a llevar libros contables, muy probablemente tiene que tener un contador público. Adicionalmente, la parte de lo que acabas de comentar con respecto al Estatuto Tributario Nacional, es decir, se adquieren una serie de obligaciones que no tenía presupuestadas, y pues ahí nos pone en dificultades, no la administración, porque es que para eso hablamos nosotros de planeación tributaria. ¿De acuerdo? Sí, pero es que, digamos, cuando hablamos nosotros de planeación tributaria, tiene doble efecto. Entonces, hay veces uno dice, es arma de doble filo. ¿Sí? Acá en Colombia, digamos, en el sistema contable, se lleva 100% el proceso tributario, ¿sí? Estamos enfocados en lo tributario y dejamos aparte realmente parte de un análisis financiero, saber las características y componentes de la información que estamos entregando. Entonces nosotros nos enfocamos siempre en lo tributario. ¿Quiénes retienen ICA? Bueno, hay un grueso de retenedores de ICA, y estos retenedores de ICA se basan en un orden cronológico, en unas características especiales. Entre ellos, por decir, están las entidades públicas. Digamos, en la escalerita ellos son los primeros. Sí. Hay los otros que son los que a disposición de la DIAN, ¿cierto? Los vincula por medio de una resolución de grandes contribuyentes. Igual que Hacienda. Pero Hacienda, digamos, uno dice Hacienda, no sé, a mi parecer. Bogotá. A mi parecer Bogotá, la figura de grandes contribuyentes, pues no la tiene. Se dice que hay grandes contribuyentes, pero son, digamos, ciertas personas o ciertos contribuyentes que bajo resolución la administración dice, usted pertenecen al tema de grandes contribuyentes, ¿sí? Pero por resolución.
y está el grueso del resto de contribuyentes del régimen común, ¿sí? Que en esa jerarquía hay que determinar quién le retiene a quién o quién no le retiene a quién. Sí, ¿sí? ahí en el gráfico estamos viendo nosotros que las entidades públicas le retienen a todos. Sí, En su orden, los grandes contribuyentes no le retienen a las entidades públicas, pero sí le retienen sí al resto. le retienen al resto. Mi pregunta, ¿se retienen entre grandes contribuyentes? Sí, claro. Ok. Eso no es ninguna limitante. Que es una de las preguntas que por ser grandes contribuyentes no se retienen. Entonces, gran contribuyente... Ahí sería la inversa, ¿no? Sí. El régimen común le puede retener al gran contribuyente, ahí diría, no, por la jerarquía que se tiene y se mantiene. ¿Sí? Entonces ahí diría uno, uy, el régimen común no le puede retener al régimen común, al gran contribuyente, pero ni a las entidades públicas, ni a grandes contribuyentes de DIAN, ni a grandes contribuyentes de Hacienda, pero sí se retiene al régimen común entre ellos mismos y así sucesivamente. Debe practicar retenciones de ICA. De ICA. Los del régimen común. Entonces, mire, como el tema son régimen preferencial, pero me paso de esas fronteras, de esos 3.500 VTs, y mire que estamos hablando de ya régimen común y de qué manera tengo que adquirir unas obligaciones, empezando que se convierte en agente retenedor de ICA. Claro. Sí, la norma sí lo establece. Y usted no está preparado para eso, entonces recordemos que cuando uno no cumple con el deber formal de presentar una declaración X, la que sea, ¿sí? Nosotros pertenece a ese grupo de omisos y por no declarar tiene sanciones. Entonces, imagínate, desconozco, de pronto no practico la retención y se vuelve un sancocho con la parte de los medios magnéticos, con la información exógena. No retuvo, sí retuvo, aparte de eso no expido certificaciones. Entonces, miren por qué es importante cuando yo dejo de pertenecer al régimen preferencial y paso con otras obligaciones que debo tener en cuenta cuando soy régimen común. Sí, o sea, son unas características, esos cambios bruscos que se tienen de un régimen a otro. Y entre esas características hay es algo que su merced dijo que son muy importantes en cuestión de la actividad, porque no es solo retener por retener, hay que saber cómo se retiene y sobre qué tarifa se va a retener, ¿sí? Digamos, la norma es clara cuando dice, si usted no tiene conocimiento de la tarifa a la cual voy a retener en ICA, entonces aplíquele la más alta. Entonces yo me puedo hacer una pregunta y exponerla, digamos, a tributaristas y colegas, decir, díganme ustedes, para ustedes que es a la tarifa más alta, ¿sí? Porque es que cada tarifa alta depende si es comercial, industrial y de servicios. Sí, correcto. Entonces no hay algo claro y a mí me dicen, no, retenga la tarifa más alta, ¿sí? Entonces le pongo el ejemplo. Si yo paso una cuenta de cobro, ¿cierto? No una factura, sino yo como persona natural paso una cuenta de cobro y digo, señores Pepito Pérez, ni tata, yo Julano de tal, no responsable de IVA, que es que uno coloca esa connotación, me deben, pongámosle, 2 millones de pesos por prestación de servicios, pero no digo la calidad del servicio que estoy presentando, ¿sí? Y coloco mi firma y de todo eso. Entonces ahí viene el tema, ¿a qué tarifa? Que me dicen que la más alta, ¿a qué tarifa es? Recordemos que industria y comercio, ¿sí? Es el ejercicio de las actividades económicas del sector secundario y todo el ejercicio de las actividades económicas del sector terciario. Es decir, sector secundario, manufactura, así en términos generales, globales.
Sector terciario, tenemos actividades de servicios y las actividades comerciales. Listo. Entonces, ICA es eso. ICA es, yo ejerzo actividades económicas en uno de esos sectores. Pero, por eso es que es importante, dice, obligaciones del régimen preferencial. Por ahora, como estamos hablando del régimen preferencial, pero independientemente de que sea el régimen preferencial, ejerce una actividad económica que puede ser industrial, así sea régimen preferencial, o usted del régimen preferencial y ejerce una actividad de servicios, ¿sí? O usted es del régimen preferencial y ejerce actividades comerciales. Independientemente de la actividad económica, todas las actividades económicas están clasificadas mediante un código que se llama el código SIU. Esa es la clave, esa es la clave. Por eso es que cuando nosotros, y aquí dice, obligaciones del régimen preferencial, inscribirse al registro de información tributaria, nosotros necesitamos saber a qué actividad se dedica el contribuyente. ¿Por qué? Porque él tiene un código SIU, y cuando nosotros le damos a aperturar el RIT en Bogotá, le decimos, por favor, preséntenos el RUT, porque en el RUT está el código SIU, y el código SIU en Bogotá está asociado al sistema tarifario. Entonces, dependiendo del código de actividad, de esa misma forma varía la tarifa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, claro, por eso es que hay que recalcar que yo debo estar inscrito en el RIT. Siempre actualizar el RIT, son obligaciones que tiene para todos, no solamente el régimen preferencial, sino el régimen común también. Todo mundo. Actualizar el RIT, las novedades, cese de actividades dentro de los 2 meses siguientes, ¿sí? Declarar y pagar el impuesto de ICA anualmente del régimen preferencial cuando haya obtenido lo que tú dijiste al comienzo de nuestra charla, 1933 VTs hacia arriba en Bogotá. Aquí quería hacerle claridad porque le hice como el ejemplo, porque si ve lo que usted acaba de mencionar de las 1933 VTs, si yo supero ese monto, ¿cierto? Y mi actividad es la 6910, que son actividades jurídicas, y que la tarifa, creo que ahorita la tarifa está en el 7 por 1000, 7 sí, algo por 1000, ¿cierto? Entonces, quien me retenga a mí tiene que tener ese, digamos, conocimiento, y lo que exponía, no me pueden, digámoslo así, retener a una tarifa mayor, porque entonces aquí en Bogotá y en ningún municipio hay ese famoso que yo he escuchado, no es que haga un saldo a favor, no, todo es controladito. Entonces lo que yo quiero dar a entender es que hay que tener claro todo lo que informemos, ¿sí? Si a una cuenta de cobro hay que adjuntar qué documentos. Entonces yo tengo que, en mi cuenta de cobro que vaya a pasar por un servicio que preste, hay que adjuntar el RUT, el RIT, ¿cierto? Y los papeles necesarios para que la información tributaria sea concisa y clara. Por eso es que es importante recomendarle a los empresarios del sector secundario, terciario, es decir, actividades industriales, comerciales o de servicios, recomendarles, ¿sí?, que a sus proveedores les pidan el RIT. Es que es importantísimo, porque esos descaches, discúlpenme las expresiones, esos descaches en las retenciones, que declaró, que no me declaró, que me certificó, no me certificó, ¿sí?, generan inconvenientes para parte y parte, porque nosotros, la administración, no solucionamos, no intervenimos ahí, porque no somos quienes le retenemos. Quien le retiene es usted es proveedor, y como proveedor pues tiene sus clientes, y ese cliente es el que le practica la retención. Entonces hay que ser muy exactos, empezando que la contabilidad es exacta, debe ser exacta, claro, ¿sí? Entonces este tema del RIT es fundamental que lo tengamos en cuenta. Inclusive hay como paréntesis, digamos, una invitación a todos los contribuyentes es que actualicen su
su RIT. Así con, digamos, hoy en día ya se dejó parte del teléfono, ¿cómo se llama? Es el de... Fijo. El teléfono fijo. Hoy en día todo se trabaja con celular. Celular, correcto. Entonces lo ideal es sí. que esos contribuyentes, digamos, mantengan actualizado su RIP, el correo como es, porque se informa, ¿no? El día que se envíe un comunicado masivo o se les quiera notificar y tengan el correo desactualizado, un número de teléfono que ya no exista, es que nunca se les va a llegar la información. Todavía tenemos un poquito la cultura de no reportarle la verdad a la administración tributaria, sea DIAN, o sea distrital, o sea municipal. Sí, como que nos guardamos esa reserva. Sí, cuando el problema es para el contribuyente debe ser claro. Sí, bueno, empezando que hay sanciones si usted reporta mala información, sí. De todas maneras, pero no estamos para estar encima, no somos policías en el buen sentido de la palabra, tributarios para estar encima de los contribuyentes con respecto a si mantiene su información. Es una obligación por parte tanto del régimen común como del régimen preferencial de mantener su información al día. ¿Alguna observación adicional, mi doctor? Claro, aquí hay que aclarar que así como nos dice la Constitución política, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Obligaciones, sí señor. Entonces, es algo que si nosotros como contribuyentes nos vamos adaptando a los cambios, a tener esa capacidad de mantener los tributos al día, todo funciona. ¿Sí? Yo siempre he dicho que no es negocio deberle a la administración tributaria. No, ¿sí? claro, es un monto más grande que toca pagar. Entonces, cuando nos toca en el bolsillo, como que por ahí entra la cultura tributaria. ¿De acuerdo? Mi querido amigo Harvey, ¿cómo es el nombre de Harvey? Arley, nuestro director acá de U Republicana Radio. Mil gracias por concedernos este espacio. No, a ustedes gracias por acompañarnos en este espacio, en este podcast, ¿no? Que hemos decidido hacer ya con ustedes, los invitados de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, para hablar de todos esos temas que son bien importantes para la ciudadanía, para los empresarios, microempresarios, estudiantes, etcétera. Exactamente. ¿Alguna consulta, alguna pregunta tenemos por ahí, por casualidad, o hoy nuestros contribuyentes entendieron a la mil perfecciones todo el tema que se trató? No, pues todo quedó muy claro, muy explicado, y pues las personas que recién llegan, pues estuvimos hablando sobre qué tema, doctor Fernando, para los que recién llegan, vuelvan a ver este video y lo compartan. La invitación es para aquellos contribuyentes que sepan cuáles son como las condiciones que debe tener el régimen preferencial. Si bien es cierto, todos son régimen común, pero hay unas condiciones para poder mantenerse en ese régimen preferencial. De lo contrario, una sola condición que incumpla, pues pasa automáticamente al régimen común, y las condiciones y las responsabilidades también cambian, no solamente para con la administración distrital, sino también para con la nación, ¿no? Es decir, con la DIAN. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Esa es como la invitación, ¿no? De que vean el podcast, ¿sí? Con respecto al tema de, hola, ¿y qué es eso de régimen preferencial? ¿Y cómo es que se diferencia del régimen común? Entonces creo que fuimos bastante expresivos en el manejo de estos temas. Muy bien, a nuestros invitados, doctor Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Eduardo, también gracias por acompañarnos. Gracias a la universidad. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad con nuestros invitados de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá para hablar de más temas de interés. Ustedes sigan conectados con U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Síguenos en Instagram como U Republicana Radio. U Republicana. U Republicana Radio. Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.